8. Los dos bits hegelianos que nos permiten comprender por qué el saber absoluto es separador. La reflexión significante. Solo nos resta, pues, concluir con el bits hegeliano que retoma de una manera ejemplar la lógica de la verdad que surge del desprecio, es decir, de la verdad que coincide con el camino hacia ella misma. Un polaco y un judío están sentados en un tren. El polaco cambia de posición, inquieto, varias veces. Parece irritado, algo le preocupa. Finalmente no puede evitarlo y estalla. Le pregunta al judío, dime, ¿cómo consiguen los judíos quitarles hasta la última moneda a las personas y reunir así sus riquezas? El judío le responde, bien, te lo diré, pero no será gratis. Dame 5 zlotys. Después de recibir la moneda, comienza a explicar. Debes tomar un pescado, cortarle la cabeza, quitarle las entrañas y echarlas en un recipiente con agua. Cuando haya luna llena debes enterrar la vasija en el cementerio. Y, si hago todo esto, pregunta el polaco, me voy a enriquecer. No tanta prisa, replica el judío, eso no es todo, pero si quieres saber lo que sigue, dame otros 5 zlotys. Después de recibir otra moneda, el judío continúa su historia. Pronto pide otra moneda, etc., hasta que, finalmente el polaco se enfurece, eres mezquino. ¿Crees realmente que no me he dado cuenta de lo que estás haciendo? No hay ningún secreto, quieres quitarme hasta la última moneda. Y el judío le responde, pues bien, ya has comprendido como los judíos. Todo en esta pequeña historia merece ser interpretado, empezando por sus premisas de partida. La mirada curiosa que el polaco lanza al judío que atestigua que ya está en una relación de transferencia con él, que, para él, el judío encarna el sujeto, que se supone que sabe, el secreto para quitarle a la gente hasta el último centavo. La lección fundamental del cuento es que, en última instancia, el judío no ha engañado al polaco, ha mantenido su palabra, ha cumplido su parte del contrato demostrándole al otro como los judíos, etc. El viraje decisivo se produce entre el momento en que el polaco se enfurece y la respuesta final del judío. Cuando el polaco estalla, dice ya la verdad, pero aún no lo sabe. Se da cuenta de que, por medio de su relato, el judío le ha sonsacado el dinero, pero no ve en ello más que un simple engaño por parte del otro. En términos topológicos, desconoce que ha pasado ya a la otra superficie de la cinta de Moebius, que este engaño mismo contiene la respuesta a su pregunta inicial, en la medida en que le ha pagado al judío justamente porque éste le ha demostrado de qué manera los judíos, etc. El error estaba en la perspectiva del polaco que esperaba que el secreto del judío le fuera revelado al final. Tomaba el relato de su compañero de viaje como un simple camino hacia el secreto final, cegado por su fijación con el secreto oculto, término final de la cadena del relato. No podía ver el secreto verdadero que consistía en la manera en que estaba siendo víctima de la narración del judío sobre el secreto. El secreto del judío consiste, pues, en el deseo del polaco, en nuestro propio deseo. Consiste en que el judío sabe tener en cuenta nuestro deseo. Por esta razón, la conclusión de esta pequeña historia corresponde perfectamente al momento final del análisis, a la salida de la transferencia y a la travesía del fantasma, dos etapas que están repartidas entre los dos momentos del desenlace. La explosión de rabia del polaco marca el punto de su salida de la transferencia, se da cuenta de que no hay ningún secreto, el judío deja de ser para él el sujeto, que se supone que sabe, mientras que él. Segundo momento, la observación final del judío, articula la travesía del fantasma. El secreto, que nos lleva a seguir atentamente el relato del judío, no es el objeto a. La cosa quimérica del fantasma que causa nuestro deseo, sin dejar de ser presentada retroactivamente por ese deseo mismo. En este sentido, la travesía del fantasma coincide con la experiencia de la manera en que el objeto, esa pura apariencia, no hace sino positivar el agujero de nuestro deseo. Por lo demás, nuestra historia ilustra perfectamente el papel ineluctable que le cabe al dinero en el proceso analítico. Si el polaco no le pagaba al judío por su relato, no llegaría al estallido de furia que le da la posibilidad de salida de la transferencia. Lo curioso es que, por regla general, se omite reconocer la estructura del mismo.
Bits en otra historia mucho más célebre, estoy haciendo alusión, por supuesto al Bits de la puerta de la ley que aparece en el capítulo 9 del El proceso, de Kafka, y a su inversión final cuando el hombre que espera le hace la siguiente pregunta al guardia. Si todo el mundo procura llegar a conocer la ley, ¿cómo es posible que, desde hace tanto tiempo, nadie más que yo te haya pedido entrar? El guardia ve que el hombre está cerca del fin, y para llegar hasta su tímpano muerto, le ruge al oído. Nadie salvo tú tenía derecho a entrar aquí, pues esta entrada estaba hecha solo para ti. Ahora parto y cierro. Inversión completamente homóloga a la del final de la historia del polaco y el judío. El sujeto comprende finalmente que estaba incluido en el juego, desde el comienzo, de antemano, que la puerta le había sido designada solo a él, así como, en la historia de los viajeros del tren, lo esencial en el relato del judío es, en última instancia, atrapar el deseo del polaco, y, agreguémoslo, al igual que en la aventura ya mencionada de las 1001 noches, en la que se descubre que la llegada accidental del protagonista a la caverna era esperada desde mucho tiempo atrás por los sabios. Hasta podríamos construir un reordenamiento de la historia kafkiana de la puerta de la ley que se asemejara todavía más al Bits del polaco y el judío. Supongamos que, después de una larga espera, el hombre que pide permiso para entrar se deja llevar por la cólera e insulta al guardia, sórdido embustero. ¿Por qué simulas guardar la entrada de los secretos inauditos cuando sabes muy bien que no hay ningún secreto detrás de la puerta? Porque esta puerta me ha sido asignada únicamente a mí y solo sirve para atrapar mi deseo. A lo que el guardia respondería tranquilamente. Pues bien, finalmente has descubierto el verdadero secreto de la puerta de la ley. En los dos casos, estamos ante una inversión final cuya lógica es estrictamente hegeliana. Corresponde a lo que Hegel llamaba la superación del mal infinito. Y en los dos casos, el desenlace, la solución es la misma, lejos de conseguir, finalmente, penetrar el último secreto, el corazón de la ley, la manera en que los judíos, etc. El sujeto comprende que, desde el comienzo, él mismo estaba incluido en el juego, que su posición de exclusión del secreto, su deseo de penetrar el secreto estaban incluidos de antemano en el funcionamiento del secreto mismo. Y en los dos casos, el desenlace, la solución es la misma, lejos de conseguir, finalmente, penetrar el último secreto, el corazón de la ley, la manera en que los judíos, etc. El sujeto comprende que, desde el comienzo, él mismo estaba incluido en el juego, que su posición de exclusión del secreto, su deseo de penetrar el secreto estaban incluidos de antemano en el funcionamiento del secreto mismo. Aquí se anuncia además la dimensión de cierta reflexividad que escapa a la noción tradicional de la reflexión, propia de la subjetividad filosófica. La reflexión filosófica consiste en el movimiento de mediación por medio del cual lo uno comprende su alteridad. El sujeto se apropia del contenido sustancial opuesto, presentándose como la unidad de sí mismo y de su otro. La mencionada positivación de la imposibilidad implica en cambio un tipo completamente diferente de inversión reflexiva. Para el sujeto, lo que está en juego es, más bien, reconocer, en la imposibilidad de apropiarse del corazón del otro, una condición positiva que define su condición de sujeto. El viraje consiste, pues, en un cambio radical de perspectiva, lo que incluye al sujeto en la sustancia, en su otro, es su fracaso. El fracaso de su esfuerzo por apropiarse del contenido sustancial opuesto, por penetrar hasta el corazón del otro. El viraje reflexivo al que aludimos aquí es exactamente el mismo del final de la parábola kafkiana de las puertas de la ley. El paisano comprende finalmente que la puerta que supuestamente escondía un contenido sustancial inaccesible le estaba destinada exclusivamente a él, que el otro inaccesible de la ley se ha dirigido, desde el comienzo, a él, que él estaba, desde el comienzo, incluido en su cuenta. La falta en el otro. De modo que uno se pierde por completo la relación dialéctica del saber y la verdad si la toma como un acercamiento progresivo del saber-la verdad, en el que el sujeto, después de haber experimentado la falsedad, la insuficiencia de una figura de su saber, pasaría a otra figura más cercana a la verdad y así sucesivamente hasta lograr el acuerdo final entre el saber y la verdad en el saber absoluto. En tal perspectiva,
la verdad se concibe como una entidad sustancial, un en sí, y el proceso dialéctico adquiere la forma de un simple movimiento asintótico, de un acercamiento progresivo a la verdad, en el sentido de las célebres palabras de Hugo. La ciencia es la asíntota de la verdad. Se le acerca sin cesar, sin llegar nunca a tocarla. La coincidencia hegeliana del camino hacia la verdad con la verdad implica, por el contrario, que uno siempre ha tocado ya la verdad. Con el cambio de saber, la verdad misma debe cambiar, es decir que, cuando el saber no corresponde a la verdad, uno debe no solo acomodarlo a la verdad, sino transformar los dos polos. La insuficiencia del saber, su falta en relación con la verdad, indica siempre una falta, un no logro en el seno de la verdad misma. Por consiguiente, hay que desembarazarse de la noción habitual según la cual el proceso dialéctico avanza a partir de elementos particulares, limitados, unilaterales, hacia una totalidad final. La verdad a la que se llega no es toda. La pregunta queda en ella abierta, pero se desplaza a una pregunta dirigida al otro. A partir de esta idea debe entenderse la fórmula de Lacan según la cual Hegel sería el más sublime de los histéricos. El histérico quiere, mediante su cuestionamiento, excavar un agujero en el otro, experimenta su deseo como el deseo del otro mismo. El sujeto histérico es primero un sujeto que se hace una pregunta suponiendo que el otro tiene la clave de la respuesta, que el otro conoce el secreto. Esta pregunta formulada al otro se resuelve, en el proceso dialéctico, mediante un giro reflexivo, comenzando a funcionar como su propia respuesta. Tomemos un ejemplo de Adorno. 1970. Hoy es imposible encontrar una única definición de la sociedad. Siempre se nos presenta una multitud de definiciones más o menos contradictorias y hasta excluyentes. Por ejemplo, por un lado, las que quieren comprender la sociedad como un todo orgánico que trasciende a los individuos y, por el otro, las que conciben la sociedad como un vínculo entre los individuos atomizados, organicismo, contra individualismo. A primera vista, estas contradicciones parecen bloquear el conocimiento de la sociedad en sí, lo que supone la sociedad como una cosa en sí a la que solo es posible aproximarse en virtud de una multitud de concepciones parciales, relativas, sin poder tocarla. El giro dialéctico consiste en que la contradicción misma es la respuesta. Las diferentes definiciones de la sociedad ya no constituyen un obstáculo, forman parte de la cosa misma. Pasan a ser otros tantos indicadores de contradicciones sociales efectivas. El antagonismo de la sociedad como un todo orgánico que se opone a los individuos atomizados no es simplemente gnoseológico. Es el antagonismo fundamental que constituye el objeto mismo que se quería conocer. Esto es lo principal que está en juego en la estrategia hegeliana. La inapropiación como tal, en nuestro caso, de las definiciones opuestas, hace caer el secreto. Lacan, 1966, 820. Lo que primero se presentaba como un obstáculo llega a ser, en el giro dialéctico, el indicador mismo de que se ha tocado la verdad. Uno se sumerge en la cosa por aquello que solo parecía velarla, lo cual implica que la cosa misma está agujereada, está constituida alrededor de una falta. En la obra de Lacan encontramos numerosos ejemplos de esta lógica paradójica en la que el problema funciona como su propia solución, además de su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Recordemos dos pasajes en los que Lacan responde a sus críticos. En La ciencia y la verdad, Lacan comenta la perplejidad que testimonian Laplanche y Leclaire a propósito del problema de la doble inscripción, perplejidad en la que habrían podido leer, en su propia excisión al abordar el problema. Su solución, Lacan, 1966, 864. En Aún, la respuesta de Lacan a Nancy y a la Cowell Abarte que le reprochan la inconsecuencia de su teoría del significante. Partiendo de lo que me distingue de Saussure, que es, según ellos, lo que hace que lo tergiverse, llegan, ensartando cosas aquí y allá, a ese aprieto que designo respecto a lo que, en el discurso analítico, se refiere a la manera de abordar la verdad y sus paradojas. Es como si se sintieran eximidos justamente del atolladero al que mi discurso deliberadamente los lleva. Lacan, 1975b, 62. En los dos casos, el procedimiento de Lacan es, pues, el mismo.
llama la atención sobre una suerte de error de perspectiva. Lo que sus críticos perciben como problema, atolladero, inconsecuencia, aprieto, contradicción, es en sí mismo la solución. Uno hasta se siente tentado a ver en ello una forma elemental de la refutación lacaniana de la crítica. Vuestra formulación del problema contiene ya su propia solución. Es aquí, más que en las referencias explícitas a Hegel, donde habría que buscar la dimensión hegeliana de Lacan. En esta lógica de la pregunta que funciona como su propia respuesta, encontramos la misma estructura que en el Bits de Rabinovich. En un primer tiempo, se nos confronta al problema. Nuestra posición inicial queda invalidada por la objeción del adversario, pero, en un segundo tiempo, esta objeción se revela como el verdadero argumento. Hegel mismo cita, en su filosofía de la historia, el dicho francés, la vérité en la reposant, on elle embrace. Rechazándola, se llega a la verdad, lo cual implica un espacio paradójico en el cual el corazón de la cosa misma alcanza su exterioridad. Esta estructura está ilustrada, en su forma más rudimentaria, por la famosa broma hegeliana de que los secretos egipcios son también secretos para los egipcios mismos. La solución del enigma es su redoblamiento, es ese mismo enigma desplazado en el otro. La solución de la pregunta consiste en entenderla como una pregunta que el otro se hace, precisamente por lo mismo que parecía, al principio, excluirnos del otro, nuestra pregunta, que lo consideremos enigmático, inaccesible, trascendente, llegamos al otro, puesto que la pregunta es la pregunta del otro. Puesto que la sustancia es el sujeto, lo que define al sujeto, no lo olvidemos, es justamente la pregunta. ¿No sería posible situar la desalienación hegeliana a partir de la separación lacaniana? Lacan determina la separación como recuperación de dos faltas. Lacan, 1973. 186. Cuando el sujeto encuentra la falta en el otro, responde a ella por una falta previa, por su propia falta. Sí, en la alienación, el sujeto se ve confrontado a un otro pleno, sustancial, que supuestamente esconde en su profundidad el secreto, el tesoro inaccesible. La desalienación no tiene nada que ver con una apropiación de ese secreto. Lejos de conseguir penetrar hasta el núcleo oculto del otro, el sujeto sencillamente se da cuenta de que el tesoro oculto, el agalma, el objeto causa del deseo, le falta ya al otro mismo. La desalienación se reduce a un gesto que hace que el sujeto se dé cuenta de que el secreto del otro sustancial es un secreto, también para el otro. Se reduce, pues, justamente, a la experiencia de una separación entre el otro y su secreto, el objeto A. El acto simbólico. Si el campo de la verdad no fuera, no todo, si el otro no estuviera perforado, no podríamos comprender la sustancia como sujeto, y el sujeto no sería más que un epifenómeno, un momento secundario atrapado en el movimiento de la verdad sustancial. El sujeto es interior a la sustancia justamente como su agujero constitutivo, es ese vacío, la imposibilidad alrededor de la cual se estructura el campo de la verdad sustancial. La respuesta a las preguntas, ¿por qué el error, la ilusión es inmanente a la verdad? ¿Por qué la verdad surge de la confusión? Es, pues, muy sencilla, porque la sustancia es ya sujeto. La sustancia está siempre ya subjetivada. La verdad sustancial coincide con la trayectoria hacia sí misma a través de las ilusiones subjetivas. Surge así otra respuesta a la pregunta, ¿por qué el error es inmanente a la verdad? Porque no hay metalenguaje. La idea de que uno podría, desde el comienzo, tener en cuenta el error, tomarlo en consideración como error, por consiguiente, guardar la debida distancia de él, es justamente el error supremo de la existencia del metalenguaje, la ilusión de que, sin dejar de estar atrapado en el proceso de la ilusión, uno puede observar ese proceso desde una distancia objetiva. Al evitar identificarse con el error, uno comete el error supremo y no acierta con la verdad porque el lugar de la verdad misma se constituye a través del error. En otras palabras, para retomar una vez más la proposición hegeliana que parafrasea la referente al temor a equivocarse como el error mismo, el verdadero mal no es el objeto malo sino la mirada que lo percibe como tal.
Encontramos ya esta lógica del error inherente a la verdad en Rosa Luxemburgo, cuando describe la dialéctica del proceso revolucionario. Me refiero a su argumentación contra Edward Bernstein, a propósito del temor revisionista a tomar el poder, demasiado temprano, prematuramente, antes de que hayan madurado las condiciones objetivas. Su respuesta es que las primeras tomas del poder son necesariamente prematuras. La única manera que tiene el proletariado de llegar a la madurez, de alcanzar el momento oportuno para tomar el poder, es formarse, instruirse para la toma del poder, y la única manera de formarse es, por supuesto, hacer esos ensayos prematuros. Oponerse a la toma prematura del poder resulta ser lo mismo que oponerse a la toma del poder en general como tal. Para retomar la célebre frase de Robespierre, los revisionistas quieren la revolución sin la revolución, Luxemburgo, 1976. Si se observa más detenidamente este planteo de Rosa Luxemburgo, se advierte que lo fundamental que está en juego en él es precisamente la imposibilidad del metalenguaje en él. Proceso revolucionario. El sujeto revolucionario no conduce ese proceso desde una distancia objetiva. Se constituye él mismo a través de ese proceso. Y si no se puede hacer la revolución a tiempo, sino después de los intentos, precoces, fallidos, ello se debe a que el tiempo de la revolución pasa por la subjetividad. La actitud de Rosa Luxemburgo es evidentemente la del histérico frente al metalenguaje obsesivo del revisionismo. Hay que precipitarse a la acción, hasta prematuramente, para llegar, a través de este error, al acto justo. Para que algo real acontezca, uno debe ser víctima de su deseo, por más que éste sea imposible. He aquí porque las proposiciones, entender la sustancia como sujeto, no hay metalenguaje, y, la verdad surge de la confusión, son variaciones sobre un mismo tema. Uno no puede decir, por más que los intentos revolucionarios prematuros sean necesarios, no hay que hacerse ilusiones y hay que ser plenamente consciente de que están condenados de antemano al fracaso. La idea de que uno puede actuar y al mismo tiempo conservar la distancia de una mirada objetiva, que permitiría tomar en consideración, durante el acto mismo, su significación objetiva. Su condena al fracaso es una idea que desconoce en qué medida la ilusión subjetiva de los actores forma parte del proceso objetivo mismo. Esta es la razón por la cual la revolución debe repetirse. La significación de los ensayos prematuros debe buscarse literalmente en su derrota o bien, para decirlo con Hegel, una revolución política, en general, es sancionada por la opinión de los hombres cuando se reitera. La teoría hegeliana de la repetición histórica, desarrollada en su filosofía de la historia, consiste sumariamente en lo siguiente. La repetición realiza y confirma lo que al comienzo parecía solamente contingente y posible. Hegel la desarrolla al analizar la muerte de César. Cuando César consolidaba su poder personal, actuaba, objetivamente, en sí, de acuerdo con la verdad histórica según la cual, la República ya no ofrecía ningún punto de apoyo y solo podía encontrarlo en la voluntad de un individuo. Sin embargo, lo que aún regía formalmente era la República. Para sí, en la opinión de los hombres, la República que vivía aún solamente porque olvidaba que ya estaba muerta, para parafrasear el sueño freudiano del padre que no sabía que estaba muerto. A esta opinión, que creía todavía en la República, la acción de César le parecía un acto arbitrario. Como algo accidental, le parecía que, con que se separara a ese único individuo, la República retornaría espontáneamente. Sin embargo, fueron precisamente los conspiradores contra César quienes, de conformidad con la astucia de la razón, confirmaron la verdad de César. El resultado final del asesinato de César fue el reinado de Augusto, primer César. Así, la verdad surgió en este caso del fracaso mismo. El asesinato de César, al fracasar en su objetivo inmediato, ha cumplido la función que le había asignado maquiavélicamente la historia. Exhibir la verdad de la historia denunciando su propia no verdad. Assaun, 1978, 68. Todo el problema de la repetición está allí, en ese paso de César, nombre de un personaje, al César, título del emperador romano. El asesinato de César, el personaje histórico,
provocó como resultado final la instauración del cesarismo. César personaje se repite como César título. ¿Cuál es la razón, el móvil, de esta repetición? Assaun ha desarrollado bien la cuestión doble de la repetición hegeliana. Significa al mismo tiempo el paso de la contingencia a la necesidad y el paso de la sustancia inconsciente a la conciencia. Dicho brevemente, del en sí al para sí, el acontecimiento que se produce una sola vez parece por definición que podría no haberse producido. Assaun, 1978, 69 a 70. De todas maneras, parece que Assaun interpreta esta coyuntura de una manera demasiado mecanicista, como si se tratara sencillamente, porque el acontecimiento se repite, de haber hecho, de dos casos una ley general, Assaun, 1978, 70, lo cual convencería a la opinión de los hombres de su necesidad. La interpretación de Assaun es, en el fondo, que el fin de la República, el advenimiento del poder, era una necesidad objetiva que se hizo valer por su repetición. Pues bien, la formulación propia de Assaun va más allá de esta interpretación simplista. En efecto, la conciencia histórica hace la experiencia de la necesidad del proceso generador reconociendo precisamente el acontecimiento previo vivido, Assaun, 1978-70. Si se la lee al pie de la letra, el acontecimiento que cambia entre el original y la repetición se inscribe en la red significante. La primera vez, el acontecimiento se vive como traumatismo contingente, como irrupción de lo no simbolizado. Solo a través de la repetición se lo reconoce, lo que aquí únicamente puede significar, realizado en lo simbólico. Y este reconocimiento a través de la repetición supone necesariamente, como en el caso de Moisés en el análisis de Freud, el crimen, el acto del homicidio. César debía morir como persona empírica para realizarse en su necesidad como título del poder, precisamente porque la necesidad en cuestión es una necesidad simbólica. De modo que no se trata únicamente de que las personas necesiten tiempo para comprender que el acontecimiento en su primera forma de aparición es demasiado traumático. El desconocimiento de su primer advenimiento es interior a su necesidad simbólica. Es un elemento constituyente inmediato de su reconocimiento. Para decirlo de manera clásica, el primer asesinato, el parricidio de César, abre la culpa y ésta da la energía a la repetición. La cosa no se repite a causa de ninguna necesidad objetiva independiente de nuestra voluntad subjetiva y, por ello, irresistible, la culpa misma es lo que, en cambio, abre la deuda simbólica y funda, por su intermedio, la compulsión a la repetición. La repetición anuncia la entrada de la ley, del nombre del padre en el lugar del padre asesinado. El acontecimiento que se repite recibe, a través de su repetición, retroactivamente, su ley. Dicho de otra manera, podríamos conceptuar la repetición hegeliana precisamente como el paso de lo lowless a lo lowlike, J. A. Miller, 1978, como el gesto interpretativo por excelencia. Lacan dice en alguna parte que la interpretación procede siempre bajo el signo del nombre del padre, la apropiación simbólica del acontecimiento traumatizante. Ya Hegel había logrado formular el retraso constitutivo del gesto interpretativo. Solo se llega a la interpretación mediante la repetición. El acontecimiento no puede ser lowlike ya la primera vez. Debemos asociar esta necesidad de la repetición al famoso párrafo del prefacio a la filosofía del derecho, sobre la lechuza de Minerva que solo emprende vuelo a la noche, retrospectivamente. Contrariamente a lo que dice la crítica marxista, que ve en esto el signo de la impotencia de la posición contemplativa de la interpretación post festum. Debemos entender esa demora como inherente al proceso objetivo mismo, el hecho de que la opinión viera en el acto de César algo accidental y no la manifestación de la necesidad histórica no es en modo alguno un simple caso de retraso de la conciencia en relación con la efectividad, la necesidad histórica misma, no comprendida por la opinión, durante su primera aparición, considerada erradamente algo arbitrario. No se constituye, no se realiza sino a través de esa confusión.
Hay que hacer una clara distinción entre esta posición hegeliana y la dialéctica marxista del proceso revolucionario. Para Luxemburgo, los fracasos de los intentos prematuros crean las condiciones para la victoria final, mientras que, para Hegel, la inversión dialéctica consiste en un cambio de perspectiva en virtud de la cual el fracaso como tal aparece como victoria, el acto simbólico, el acto en su carácter simbólico logra el éxito en su fracaso mismo. La proposición hegeliana de que el verdadero comienzo solo llega al final debería, pues, tomarse literalmente. El acto, la tesis, es necesariamente prematuro, es una hipótesis condenada al fracaso y la inversión dialéctica tiene lugar cuando ese fracaso de la tesis, la antítesis, se revela como la verdadera tesis. La síntesis es la significación de la tesis que surge en virtud de su fracaso. A pesar de todo, Goethe tenía razón cuando sostenía, en contra de las escrituras. Al comienzo era el acto. El acto implica un grueso error constitutivo, el acto falla, cae en el vacío, y el gesto original de la simbolización es presentar este gasto puro como algo positivo, experimentar la pérdida como un movimiento que abre un espacio libre, que deja ser. Esta es la razón por la cual el reproche tradicional según el cual la dialéctica hegeliana reduce el proceso a su estructura puramente lógica, omitiendo la contingencia de los retrasos y los adelantamientos, todo el peso macizo e inerte de lo real que arruina y perturba el juego dialéctico, es decir, que no se deja atrapar en el movimiento de la Aufhebung. Yerra por completo su objetivo. Ese juego de los retrasos y los adelantamientos está incluido en el proceso dialéctico, no meramente como su nivel accidental, no esencial, sino justamente como su componente central. El proceso dialéctico siempre tiene la forma paradójica del adelantamiento barra diagonal retraso, la forma de la inversión de un todavía no en un siempre ya, del demasiado temprano al retroactivamente. Su verdadero motor es la imposibilidad estructural del momento justo, el desajuste irreducible entre la cosa y su tiempo propio. El primer momento, la tesis, llega por definición demasiado temprano para alcanzar su identidad plena y solo se realiza, solo llega a ser él mismo, retroactivamente, por medio de su repetición en la síntesis. Ese vacío integral que también llaman lo sagrado. Precisemos. No se trata de entender el vínculo entre el fracaso del acto y la simbolización reduciendo esta última a una supuesta compensación imaginaria, cuando el acto, la intervención efectiva en la realidad, falla. Uno trata de compensar la pérdida mediante una recompensa simbólica, atribuyendo una significación profunda a los acontecimientos. Por ejemplo, la víctima impotente de las fuerzas naturales las diviniza, las considera fuerzas espirituales personificadas. En un paso tan rápido del acto a su significación profunda, uno pierde esa articulación intermediaria que es lo propio de la simbolización, el momento en que la pérdida, antes de invertirse y convertirse en una compensación imaginaria, y de obtener una significación profunda, deviene en sí misma un gesto positivo, el momento que podría delimitarse por la distinción entre lo simbólico en sentido estricto y eso que llamamos la significación simbólica, lo que se conoce como la simbólica. Habitualmente, se pasa directamente de lo real a la simbólica. Una cosa es o bien ella misma, idéntica a sí misma en su presencia bruta, inerte, o bien posee una significación simbólica. ¿Dónde está aquí lo simbólico? Para aclararlo, debemos introducir la distinción crucial entre la significación simbólica y su lugar mismo. El lugar vacío ocupado por la significación, lo simbólico es ante todo un lugar originariamente vacío y llenado retrospectivamente por la mezcolanza de la simbólica. El aspecto esencial del concepto lacaniano de lo simbólico es esta prioridad lógica, esta existencia previa del lugar, vacío, en relación con los elementos que lo llenan, antes de ser un conjunto de los símbolos, portadores de una significación cualquiera. Lo simbólico es una red diferencial estructurada alrededor de un lugar vacío, traumático, determinado por Lacan como el de Das Ding,
lugar sagrado del goce imposible. Como lo demuestra respecto del vaso, apoyándose en Heidegger, das Ding ante todo, un lugar vacío limitado por la articulación significante, lugar vacío llenado por todo lo que uno quiere, hasta los arquetipos jungianos. Esta prioridad de lo sagrado, como lugar vacío en relación con su contenido, ya ha sido señalada por Hegel. Para que en ese vacío total, in diesem so ganz Leeren, que también se llama lo sagrado, haya al menos algo, lo llenamos con los sueños, Traumereien, fenómenos que la conciencia misma engendra. Hasta los sueños mismos son preferibles a su vacuidad. Hegel, 1975. Y 121. He aquí por qué la pérdida de la pérdida hegeliana no es de ninguna manera el retorno de una identidad plena sin pérdida. La pérdida de la pérdida es el momento en que la pérdida deja de ser la pérdida de algo y se convierte en la apertura del lugar vacío donde el objeto, algo, puede alojarse. El momento en el que el lugar vacío se concibe como previo a lo que viene a llenarlo. La pérdida abre el espacio de la aparición del objeto. En la pérdida de la pérdida sigue siendo pérdida, no se la suprime en el sentido corriente. La positividad recuperada es la de la pérdida como tal, la experiencia de la pérdida como condición positiva y hasta productiva. No sería posible determinar el momento final del proceso analítico, el pase, como esta experiencia del carácter positivo de la pérdida, del vacío original llenado por la presencia resplandeciente y fascinante del objeto fantasmático, la experiencia de que el objeto como tal, en su dimensión fundamental, es positivación de un vacío. ¿No está ahí la travesía del fantasma? En el objeto fantasmático, en un momento en el cual, para retomar la formulación de Mallarmé, nada habrá tenido lugar sino el lugar. En consecuencia, el deseo del analista, en cuanto deseo puro, no es un deseo particular. Por ejemplo, el deseo de la interpretación, el deseo de desanudar el nudo sintomático del analizando a través de la interpretación, sino que es, según la formulación kantiana, sencillamente el deseo no patológico, el deseo que ya no está vinculado con un objeto fantasmático, patológico, que se sostiene únicamente del lugar vacío en el otro. Es por ello que importa tanto separar netamente el pase de toda resignación, de toda aceptación de la renuncia. Según esta lectura, el análisis terminaría cuando el analizando termine por aceptar la castración simbólica, cuando se resigne a la necesidad de una pérdida radical que forma parte de la condición de parletre, ser parlante. Una lectura como esta convierte a Lacan en una especie de sabio que predicara la renuncia fundamental. A primera vista, puede parecer una lectura bien fundada. El fantasma, en última instancia, no es el fantasma de la relación sexual, al fin posible, plenamente realizada. El final del análisis, la travesía del fantasma, no equivale justamente a la experiencia de la imposibilidad de la relación sexual, y por lo tanto, del carácter irreduciblemente desacordado, bloqueado, fallido, de la condición humana? Pero no es así. Si uno propone como principio ético fundamental del análisis el no ceder en el deseo, de donde se desprende que el síntoma es, como lo ha subrayado Jack Alain Miller, justamente un modo específico de ceder en el deseo, uno debe determinar el pase como el momento en el que el sujeto toma sobre sí su deseo en el estado puro, no patológico, más allá de su historicidad barra diagonal histericidad. El caso ejemplar del sujeto posanalítico no es la figura dudosa del sabio, sino la de Edipo en Colono, la de un anciano rencoroso que exige todo y que no quiere renunciar a nada. Si atravesar la fantasía se confunde con la experiencia de cierta falta, esa falta es la del otro y no la del sujeto mismo. En el pase, el sujeto da prueba de que el agalma, ese tesoro escondido, ya le falta al otro. El objeto se separa del primer, del rasgo significante en el otro. Después de esa localización del sujeto en relación con el objeto A, la experiencia del fantasma fundamental deviene la pulsión. ¿Qué deviene pues quien ha pasado por la experiencia de esa relación, opaca en su origen, con la pulsión? ¿Cómo puede vivir la pulsión un sujeto que ha atravesado la fantasía fundamental?
Esto está más allá del análisis y nunca ha sido abordado. Hasta ahora no se lo ha podido abordar sino en el nivel del analista, en la medida en que se le exige precisamente que haya atravesado en su totalidad el ciclo de la experiencia analítica. Lacan, 1973, 245 a 246. El saber absoluto, S.A. hegeliano, esa pulsación incesante, esa travesía del camino ya recorrido que se repite al infinito, no es el caso ejemplar de cómo vivir la pulsión cuando la historia barra diagonal histeria ha terminado. No es sorprendente, pues, que en el capítulo quinto del seminario 11 Lacan articule el circuito de la pulsión en los términos que evocan directamente la distinción hegeliana entre el fin finito y el fin infinito. Lacan recuerda la diferencia, propia del inglés, entre am y goal. De am es el trayecto. El objetivo tiene otra forma que es el goal. Lacan, 1973, 163. Y el circuito de la pulsión puede determinarse justamente como la pulsación entre goal y am. La pulsión es, en un primer tiempo, un camino hacia cierto objetivo, luego, en un segundo tiempo, descubre que su objetivo verdadero coincide con el camino mismo, que su objetivo no es otra cosa que ese retorno en circuito. Lacan, 1973, en suma, el fin verdadero, infinito. Am se realiza a través del fracaso incesante de la realización del fin, finito, goal. En ese fracaso mismo del objetivo de nuestra actividad, el objetivo verdadero ya está siempre realizado. El saber absoluto, separador. El SA no es, de ninguna manera, una posición de saberlo todo, la posición en la que, finalmente, el sujeto llegaría a saber todo. Debemos tener en cuenta el lugar exacto de donde surge esta idea. El fin de la fenomenología del espíritu, el punto en que la conciencia se desfetichiza y, al hacerlo, adquiere la capacidad del verdadero saber, del saber en el lugar de la verdad, por lo tanto, de la ciencia, en el sentido hegeliano. En cuanto tal, el SA es solo un silly set. Un te está permitido saber que da lugar al desarrollo de la ciencia, la lógica, etc. ¿Qué representa, en última instancia, el fetiche? Un objeto que llena la falta constitutiva en el otro, el lugar vacío de la represión primaria, el lugar donde el significante debe faltar para que la red significante pueda articularse. En este sentido, la desfetichización equivale a la experiencia de esa falta constitutiva del otro como barrado. Probablemente, esta sea la razón por la cual la desfetichización es tanto más difícil de lograr por cuanto el fetiche invierte la relación habitual entre el signo y la cosa. Habitualmente se considera que el signo es algo que representa, que reemplaza el objeto ausente, mientras el fetiche es un objeto, una cosa que reemplaza el signo que falta. Es fácil detectar la ausencia, la estructura de los reenvíos significantes, ahí donde uno suponía estar ante la presencia plena de la cosa. En cambio, es más difícil detectar la presencia inerte de un objeto donde uno pensaba encontrarse en medio de signos, del juego de referencias representativas, de huellas. Por ello podemos separar claramente a Lacan de toda la tradición llamada postestructuralista, cuyo objetivo es desconstruir la metafísica de la presencia, denunciar la presencia plena, detectar en ella las huellas de la ausencia, disolver la identidad fija en un haz de remisiones y de rastros. Aquí, Lacan está más cerca de Kafka. Es un lugar común calificar a Kafka de escritor de la ausencia, que describió un mundo en su estructura todavía religiosa pero donde el lugar central de Dios es un lugar vacío. Falta demostrar cómo esa ausencia misma disimula una presencia inerte, pesadillesca, la de un objeto superyoico, obsceno, del ser supremo en maldad. Esta es la perspectiva en que habría que reinterpretar las dos características del SA que, a primera vista, poseen una resonancia idealista, el SA como abolición del objeto, supresión de la objetividad como algo opuesto, exterior al sujeto, y el SA como abolición del otro, de la dependencia del sujeto frente a una instancia que le es exterior y descentrada. La subsunción del otro hegeliano no equivale en modo alguno a una fusión del sujeto con su otro, a la apropiación,
por parte del sujeto, del contenido sustancial, debe entenderse, antes bien, como la manera específica hegeliana de decir que el otro no existe, Lacan, que no existe en cuanto garante de la verdad, el otro del otro, por consiguiente, su manera de postular una falta en el otro como barrado. El sujeto debe reconocer su lugar en ese agujero en el seno del otro sustancial. El sujeto es interior al otro sustancial en la medida en que está identificado con su bloqueo, con su imposibilidad de alcanzar la identidad cerrada consigo mismo. Y la abolición del objeto no representa aquí sino la otra vertiente. Ninguna fusión del sujeto y del objeto en un sujeto-objeto, sino solamente el cambio radical de la condición del objeto, ya no oculta ni llena el agujero en el otro. Esta es la relación posfantasmática con el objeto. El objeto ha sido abolido, suprimido, ha perdido su aura fascinante. Lo que antes nos deslumbraba por su encanto, se revela como un desecho repulsivo y pegajoso, el regalo dado, se cambia inexplicablemente en regalo de una mierda, Lacan, 1973, 241. A propósito de Joyce, Lacan ha señalado que el autor tenía razón al negarse al análisis, la condición que le había puesto un rico mecenas estadounidense para darle su apoyo financiero. No tenía necesidad porque, en su práctica artística, alcanzaba ya la posición subjetiva correspondiente al final del análisis, como lo atestigua, por ejemplo, su célebre juego de palabras letter barra diagonal liter, es decir, el cambio del objeto del deseo en mierda, la relación posfantasmática con el objeto, Jacqueline Miller. En el campo de la filosofía, el S.A. hegeliano, y quizás solo el S.A. hegeliano, indica la misma posición subjetiva, la de haber atravesado el fantasma, de la relación posfantasmática con el objeto, de la experiencia de la falta en el otro. Y digo quizá únicamente el S.A. hegeliano, porque habría que plantear la cuestión de lo que se llama inversión poshegeliana, ya se trate de la de Marx o la de Schelling. No se trata, pues, en última instancia, de una fuga ante lo insoportable del planteo hegeliano. El precio de su inversión parece ser una lectura de Hegel cegándose por completo a la dimensión evocada de la travesía del fantasma y de la falta en el otro. El S.A. llega a ser el momento culminante de lo que se ha llamado el panlogicismo idealista, contra el cual se puede por supuesto afirmar fácilmente el proceso de la vida efectiva. Lo habitual es tomar el S.A. como la fantasía de un discurso pleno, sin ruptura y discorde, fantasía de una identidad que comprende todas las divisiones, mientras que nuestra lectura, al hacer resaltar, en el S.A., la dimensión de la travesía de la fantasía, ve en él exactamente lo contrario. El rasgo distintivo del S.A. no es la identidad finalmente alcanzada allí donde, para la conciencia finita, solo había excisión entre sujeto y objeto, saber y verdad, etc., sino que es la experiencia de una distancia, de una separación ahí donde la conciencia finita veía únicamente la fusión, la identidad, del objeto A y del otro. El S.A., lejos de llenar la falta experimentada por la conciencia finita, separada de lo absoluto, no hace más que desplazarla al otro mismo. El viraje introducido por el S.A. concierne a la condición de la falta, la conciencia, finita, alienada, sufre la pérdida del objeto y la desalienación consiste sencillamente en la experiencia de que el objeto estaba perdido desde el comienzo y de que todo objeto dado no hace más que llenar el lugar vacío de esa pérdida. La pérdida de la pérdida marca el punto en el que el sujeto se da cuenta de la prioridad de la pérdida sobre el objeto. En el curso del proceso dialéctico, el sujeto pierde siempre de nuevo lo que nunca había poseído en la medida en que siempre sucumbe de nuevo a la ilusión necesaria de que, antes, lo poseía. La ilusión según la cual el S.A. sería el nombre dado al acuerdo final logrado del sujeto y del objeto, del saber y de la verdad, es decir, el nombre que corresponde el llenado de la falta en la identidad absoluta que suprime todas las diferencias, ilusión que se basa en un error de perspectiva completamente homólogo al error de perspectiva que hace que el final del proceso analítico, el surgimiento de la no relación, parezca su contrario, el establecimiento de la relación sexual genital plenamente realizada.
Es un hecho que el psicoanálisis no hace existir la relación sexual. Freud se desesperaba por ello. Los posfreudianos se han esmerado por remediarlo, elucubrando una fórmula genital. Lacan, por su parte, establece su posición. El fin del proceso analítico no podría depender de la emergencia de la relación sexual. Depende, antes bien, de la emergencia de la no relación. De pronto, el fin del análisis encuentra una manera de resolverse impensable hasta entonces, vale decir, en un nivel desestimado como pregenital por la deriva posfreudiana, en el nivel del objeto. El objeto no es lo que constituye un obstáculo al advenimiento de la relación sexual. ¿Cómo podría hacer suponer un error de perspectiva? El objeto es, por el contrario, lo que obtura la relación que no tiene y le da su consistencia fantasmática. De ahí que, el fin del análisis, en cuanto supone el advenimiento de una ausencia, depende de la travesía del fantasma y de la separación del objeto. J. A. Miller, 1984. 51 a 52. El objeto pregenital, el que, por su presencia inerte fantasmática, parece bloquear la entrada de la relación sexual, plena, madura, disimula, pues, por la fuerza de su presencia, el bloqueo fundamental, el vacío de lo imposible de la relación sexual, lejos de disimular otra presencia, no hace sino encandilarnos con su presencia en el lugar que viene a llenar. ¿De dónde viene este error de perspectiva? Del hecho de que el vacío es estrictamente consustancial con el movimiento de su disimulación. Es verdad que el fantasma oculta el vacío de que no hay relación sexual, pero, al mismo tiempo, hace las veces de ese vacío. El aspecto fantasmático disimula el vacío abierto, sostenido por él mismo. Lo mismo puede decirse del objeto hegeliano, la figura fetiche objetal, lejos de ser una figura prematura, de la verdadera síntesis dialéctica, enmascara, mediante su calidad no dialéctica, no mediatizada, la imposibilidad de la síntesis final del sujeto y del objeto. Dicho de otro modo, el error de perspectiva consiste en pensar que al final del proceso dialéctico el sujeto obtiene finalmente lo que buscaba. Hay un error de perspectiva, porque la solución hegeliana no es que aquello que el sujeto busca no pueda obtenerse, es que lo que busca ya lo tenía. En forma de pérdida. La fórmula propuesta por Gerard Miller para marcar la diferencia entre el marxismo y el psicoanálisis. Para el marxismo, el hombre sabe lo que quiere y no lo tiene. Para el psicoanálisis, el hombre no sabe lo que quiere y lo tiene desde siempre. Parece delimitar al mismo tiempo la distancia entre Hegel y el marxismo, la ceguera del marxismo en cuanto a la inversión propiamente dialéctica del callejón sin salida. Impas, en pase. El pase, en su carácter de momento final del proceso analítico, no significa de ningún modo que finalmente se haya resuelto el callejón sin salida. El cierre del inconsciente en la transferencia, por ejemplo, superando los obstáculos. El pase se reduce a la experiencia retroactiva de que el callejón sin salida es ya su propia resolución. En resumidas cuentas, el pase es exactamente lo mismo que el callejón, lo imposible de la relación sexual, así como, según ya vimos, la síntesis es exactamente lo mismo que la antítesis. Lo que cambia es solamente la perspectiva, la posición del sujeto. En los primeros seminarios de Lacan, encontramos, sin embargo, una concepción del S.A. que parece contradecir directamente la nuestra. El S.A. como el ideal imposible de alcanzar, una clausura completa del campo del discurso. El saber absoluto es ese momento en el que la totalidad del discurso se cierra sobre sí misma en una no contradicción perfecta hasta, e inclusive, en su forma de presentarse, explicarse y justificarse. De ahí que hayamos llegado a ese ideal, Lacan, 1975, 290. Esto se debe, sencillamente, a que Lacan todavía no disponía en aquella época del concepto de falta en el otro. No veía, no comprendía cómo obraba esa noción en Hegel. Su problemática es aquí la de la simbolización / diagonal historización, de la realización simbólica de los núcleos traumáticos, todavía no integrados en el universo simbólico del sujeto. Para él, el fin ideal del análisis era, pues,
Una simbolización acabada que reintegrara todas las rupturas traumáticas en el campo simbólico, ideal encarnado en el S.A. hegeliano, pero un ideal cuya verdadera naturaleza es más bien kantiana. El S.A. está concebido aquí bajo los auspicios de la idea reguladora que supuestamente guía el progreso de la realización del sujeto en el orden simbólico, Lacan, 1978, 367. Es el ideal del análisis que, por supuesto, queda en el plano virtual. Nunca hay un sujeto sin yo, un sujeto plenamente realizado, pero ello no impide que siempre haya que apuntar a obtener eso del sujeto en el análisis. Lacan, 1978, 287. Contra tal concepción hay que insistir en el hecho decisivo de que el S.A. hegeliano no tiene absolutamente nada que ver con ningún ideal. El viraje propio del S.A. se produce cuando uno se da cuenta de que el campo del otro está ya cerrado en su discordia misma. En otras palabras, el sujeto en cuanto sujeto barrado debe postularse como correlativo de ese resto inerte que obstaculiza su plena realización simbólica, su plena subjetivación, $A. Es por ello que en el matema del saber absoluto, S.A., los dos términos deben estar barrados, si se trata de $y de A.